Cantamos hoy, grande y fuerte es nuestro Dios. Cantamos que eres el Señor vencedor, el invencible. Cantamos que no hay otro nombre que se nos pueda haber dado a nosotros, y no hay otro nombre que esté por encima de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver, nosotros tenemos que estar conscientes de nuestras debilidades, de nuestros defectos, y también como somos seres humanos tenemos que estar conscientes de nuestras limitaciones. Pero vamos a ver, cada vez que nosotros queremos emprender algo, cada vez que nosotros queremos hacer algo, crecer, avanzar en la vida, no nos podemos enfocar en nuestra debilidad, no nos podemos enfocar en nuestras limitaciones, porque vamos a fracasar. Y muchas veces fracasamos no porque nos fue mal, porque muchas veces como nos fijamos en nuestras limitaciones, ni siquiera lo intentamos. Hay gente que dice tengo miedo y no lo hace, fracasó aunque no hizo nada. Entonces hay unos fracasan, si bien es cierto no pueden conseguir el objetivo a la primera, pero hay otros, como se fijan tanto en su debilidad, se fijan tanto en su carencia o en su limitación, ni siquiera lo entiendan, no le intentan, y eso también los hace fracasar. Pero si nosotros nos enfocamos en alguien que es más grande que nuestro problema, que es más grande que nuestra debilidad y nuestra limitación, solo así vamos a tener éxito. Y yo quiero que me acompañen al libro de Hebreos, a la carta de los Hebreos, capítulo 6, verso 13. Vamos a leer hasta el 20. Hebreos 6, versículo 13 al 20. Hebreos 6, 13 al 20. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bien, mire qué interesante. Dice que Dios le dio una palabra, una promesa. Dios llama a Abraham y le da una promesa maravillosa, que lo iba a bendecir. Y el escritor de Hebreos dice que quiso darle a entender a Abraham que su compromiso era firme, que su compromiso era estable, que él no iba a cambiar, que él no iba a amanecer el día siguiente de otra manera y iba a decirle otra cosa. Entonces le dio un juramento para que Abraham entendiera que lo que Dios estaba prometiendo era inmutable, cosa que nadie lo podía mover, que nadie lo podía cambiar, de que Dios lo iba a bendecir. Entonces Dios buscó en los cielos y en la tierra a alguien más grande que él, y sabe que no lo halló, por lo cual Dios juró por él mismo. Y con esto el escritor de Hebreos nos quiere decir en el verso 13 que Dios, oiga iglesia, es más grande que nuestro problema, que Dios es más grande que nuestra debilidad, que Dios es más grande que nuestro gigante, que Dios es más grande que nuestra circunstancia, que Dios es más grande que todo. Él quiso buscar a alguien. ¿Por qué jurar? Cuando se hace juramento, se jura por alguien que es mayor, y el Señor no encontró a nadie y dice que hizo juramento por sí mismo. Entonces yo quiero decirle, mire, hemos estado orando estos cultos atrás, este mes anterior hemos estado orando, hemos estado clamando por esta nación. Pero cuando nosotros oramos desde el punto de vista, la perspectiva de que el problema es más grande, entonces vamos a ver,
nuestra oración no tiene resultado, pero cuando oramos desde el punto de vista de que Dios es más grande que cualquier cosa, nuestra oración va a tener éxito. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que es necesario que el que se acerca a Dios le crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces es necesario que creamos que Dios es real. Es necesario que creamos lo que cantamos, que Dios es grande, que Dios es fuerte, que Dios es invencible, que Dios es poderoso. Vamos a ver, no que podamos creer que Dios existe, porque si usted le pregunta a la mayoría de gente, usted le pregunta si Dios existe, la mayoría de gente le va a decir que cree en Dios. Entonces el sentido no es que crea la gente que Dios existe o que crea en Dios, sino que crea que Él es más grande que el problema, la circunstancia por la cual nos estamos acercando a Él. Entonces es necesario que si vamos a orar por Honduras, que podamos creer que el Señor, que Dios es más grande que los problemas de Honduras, que el Señor es más grande que la pobreza, que el Señor es más grande que la corrupción, que el Señor es más grande que las fuerzas políticas del país. Es necesario que creamos que Él es más grande, pero muchas veces nos enfocamos: ay Señor, este país, ay Señor, el problema, ay Señor, cómo está este país, Dios mío, y comenzamos a orar haciendo más grande el problema que a Dios. No vamos a tener éxito así. Pero cuando nosotros nos enfocamos y decimos: grande, fuerte, Dios poderoso, invencible, y comenzamos a exaltarlo a Él por quien es, por lo que nosotros creemos que Él es. Es necesario que si vamos a orar a Dios los matrimonios, vamos a orar por nuestro matrimonio, creamos que Dios es más grande que el problema que afecta a nuestro matrimonio o nuestra familia, y que Dios tiene el poder para cambiarlo. Entonces hoy yo me quiero enfocar en la perspectiva en que nosotros tenemos cuando venimos a Dios, cuando clamamos a Él. Vamos a ver, hay cosas que a Dios le agradan y hay cosas que a Dios le desagradan. ¿Sabe algo? Dice que el Hebreos 11:6, si me lo pone en pantalla, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces a Dios le agrada nuestra fe. A Dios le agrada nuestra fe. Entonces, si le damos vuelta, ¿qué es lo que a Dios le desagrada? ¿Qué es lo contrario de fe? Duda, incredulidad, desconfianza. Cuando yo le tengo desconfianza a Dios, cuando yo dudo de Dios, cuando yo soy incrédulo con lo que Dios puede hacer, eso a Dios le desagrada. Y sabe que Dios se desagradó mucho del pueblo de Israel. Dios se desagradó mucho del pueblo de Israel por sus actitudes que tuvieron en el desierto. Vamos a ver, el pueblo de Israel, yo creo que si usted ha leído eso o si usted ha visto la película que ponen en Semana Santa, dice que el pueblo, cuando estaba todavía en Egipto, vinieron 10 plagas, y las 10 plagas no tocaron al pueblo de Israel, pero sí tocaban a los egipcios. Se morían los ganados egipcios, pero las vacas, las ovejas, las gallinas, los gansos del pueblo de Israel no eran tocados. Vamos a ver, en la última plaga, la plaga de los primogénitos, dice que a todos aquellos de los judíos que pusieron la sangre, sacrificaron cordero y colocaron la sangre en las puertas de su casa, dice que el ángel de la muerte pasaba y no pasaba nada en ellos, pero en la casa de los egipcios dice que moría el primogénito de esa casa. Y mientras que el vecino de al frente estaba llorando por la muerte de su primogénito, aquellos estaban celebrando al cordero que los había salvado. Entonces ellos miraban grandes señales, milagros, maravillas. Ellos vieron, mire qué tremendo, cómo el mar se abrió en dos para que ellos cruzaran en seco. Y aunque el ejército de Faraón venía atrás, dice que el mar se cerró y que los cubrió por completo, y todo Faraón y todo su ejército quedó en el mar muerto. Ellos vieron todas las señales. Dice que Dios los sacó con oro y plata, de Egipto. Entonces cuando estaban frente al mar muerto, antes de que Dios les abriera el mar, dice que estaban frente al mar muerto, por atrás venía todo el ejército de Faraón. Y dice Éxodo 14:11, dice: ellos dijeron esto: ¿no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mire, después de todo el poder, de la gloria de Dios, después de todas las señales, siguieron creyendo
que Faraón era más grande que el Dios que los había sacado. En Éxodo 14, 22 dice que Moisés los hizo que salieran del Mar Rojo y llegaron al desierto de Shur. Y dice que llegaron a Mara, el verso 23, y dice que no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? En el capítulo 15, en el verso 3, dice que ellos decían: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Mire, todo lo que sobraba de los egipcios, todo el pellejo, toda la tripa, todo lo que sobraba de Egipto. Mire, ellos diciendo: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos hasta pan hasta saciarlos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Mire, ellos no pudieron creer que Dios era más grande que el problema, que Dios era más grande que el gigante, que Dios era más grande que Faraón, que Dios era más grande que Egipto, y se enfocaron en sus debilidades. ¿Sabe por qué? 430 años de esclavitud le enseñaron a los israelitas que Egipto era más grande que cualquier otra cosa. 430 años. ¿Y sabe qué? Dice Hebreos 13 a 19 que ellos no pudieron entrar a Canaán, a la tierra de la promesa, a causa de la incredulidad. Algo que Dios le desagrada de nosotros es nuestra incredulidad. Pero aún así yo quiero decirle, si usted muchas veces duda, si usted muchas veces es incrédulo, si usted muchas veces desconfía, sabe, venga ante Él y reconozca su debilidad, y Dios se va a perfeccionar en su debilidad. Con esto quiero decir que cuando muchas veces nosotros en medio de la situación, lo primero que hacemos es nos sentamos y preguntamos y nos cuestionamos por qué pasa eso, por qué Dios permite eso. Sabe, en esos momentos, con esto yo no le quiero decir que Dios se desagrada y lo hace a un lado. No, Dios quiere que usted venga donde Él y que reconozca su debilidad, su incredulidad, su duda, su desconfianza, y Dios se va a perfeccionar en ella. Entonces ellos, este pueblo que vio las señales en Egipto, que vio cómo el mar se abrió, que vio cómo cuando querían pan Dios les proveía pan todos los días, que vio cuando ellos querían comer carne, cómo Dios traía las codornices hasta fuera de su tienda, cuando ellos querían agua, cómo Dios suplía agua. Vieron cómo ellos no tuvieron que cambiar sus ropas en el desierto, no tuvieron que cambiar su calzado, porque su calzado crecía con ellos, su calzado y su ropa no se desgastaba. Ellos vieron cómo en el desierto iba una nube delante de ellos que los dirigía y los guiaba, pero también les daba sombra ante el calor del desierto. Y en la noche había una columna de fuego que les daba calor por el desierto del frío. Entonces ellos tuvieron 40 años dándole vuelta al desierto. ¿Y sabe qué? Estos que vieron señales poderosas, tremendas, no pudieron entrar a Canaán. ¿Sabe? Sus hijos sí entraron. ¿Pero por qué sus hijos? ¿Sabe? Porque ellos traían la cultura y la mentalidad de esclavos de Egipto, que hacían ver sus problemas, las circunstancias, los gigantes como más grandes que Dios. Algo que nosotros tenemos que combatir es lo que a nosotros se nos ha cultivado, la mentalidad, a veces la cultura del lugar donde estamos, a veces lo que nos traemos de la cuna. Yo siempre le digo, a veces decimos, es que los matamoros somos así y morimos con las botas puestas. ¿Sabe? Esa es una maldición, porque hay cosas buenas, claro que sí, usted las tiene que fomentar y trasladárselas a sus hijos, pero hay cosas a las que usted tiene que renunciar. Sí, a veces decimos, es que mire, yo tengo azúcar porque mi abuelito, mi papá tiene azúcar, entonces yo también tengo azúcar. Entonces tenemos esa mentalidad de que tenemos que morir con azúcar, o con presión arterial, o con una enfermedad que viene de generación. Entonces, ¿sabe? No podemos tener mentalidad de esclavos, porque Dios quiere hacer grandes maravillas, así como hizo con esto. Y Dios lo quería, lo sacó de la esclavitud y lo quería llevar a la tierra prometida, pero no pudo. Entonces entraron sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos no fueron esclavos. Los que nacieron en el desierto nunca estuvieron en cautiverio, nunca estuvieron en esclavitud. Ellos no tenían la mentalidad, porque nunca estuvieron bajo látigo, bajo la opresión, nunca hicieron ladrillos para los egipcios. Entonces Dios no pudo meterlo a Canaán. ¿Sabe? El Dios de dioses, el Señor de señores, el que todo lo puede, no lo pudo meter a la tierra donde los había prometido. Metió a sus hijos, pero a ellos no. ¿Por qué? Porque la incredulidad
el creer que cualquier cosa que se le presentaba era más grande que Dios, anuló el poder de Dios. Iglesia, nuestra incredulidad anula el poder de Dios. Yo quiero decirle algo: Dios quiere bendecirnos, Dios quiere llevarte a la tierra que te prometió, pero Dios necesita que nos deshagamos de la mentalidad y de la cultura de este tiempo. ¿Qué nos enseña eso? La cultura y la mentalidad de este tiempo nos enseña que hay problemas que no se pueden resolver. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, no, hasta aquí llegó, no se puede? Los problemas nos enseñan, esta mentalidad, nos enseña que hay enfermedades que no se pueden curar. Nos enseñan que las circunstancias no se pueden cambiar, que la delincuencia que vive el país y Latinoamérica es un gigante que no se puede vencer, que el cáncer no se puede curar. Pero ¿sabe qué? El cáncer el cáncer desde hace más de 2000 años tiene cura. Repito, el cáncer hace más de 2000 años tiene cura y se llama Jesucristo. Entonces, el sistema en el cual vivimos, el sistema en el cual nos criaron, el sistema que nosotros arrastramos por descendencia, nos enseña algo, pero se tiene que levantar una generación que pueda creerle a Dios, que pueda creer que Dios es más grande que cualquier cosa y que Dios nos va a dar victoria. Entonces, si oramos diciéndole a Dios, nuestro problema nada va a pasar. Y con esto no estoy diciendo que niegue lo que está pasando, que niegue un diagnóstico, que niegue un dolor, que niegue un padecimiento. La fe no niega la realidad, la fe la cambia. Entonces, cuando nosotros venimos, Señor, mire que tengo esta deuda, Señor, mire esta cantidad de dinero, Señor, mire que ayer me botaron del trabajo, Señor, mire que tengo estos compromisos, mire que no tengo que comer. Entonces, muchas veces nos presentamos delante del Señor presentándole el problema, y le decimos, Señor, no tengo cómo pagar. Entonces, ¿sabe? Oramos desde el problema. Entonces, oramos viendo lo grande del problema, solo mirando el problema, oyendo el problema, y el problema entonces nos va a ganar. Pero cuando nosotros venimos ante Dios y vemos lo grande que es nuestro Dios, viendo sus promesas, viendo con cuán amor nos ha amado Dios, ¿sabe qué? Tendremos esperanza para derrotar y fe para derrotar a nuestro gigante. Repito, cuando usted ora viendo lo grande que es su Dios, cuando usted ora viendo las promesas de Dios, cuando usted ora viendo el amor de Dios, tendremos fe para derrotar a los gigantes. Hay gente que viene a la iglesia cargados y cansados, y ¿sabe qué? Yo comprendo eso. Alaban y adoran al Señor. Vamos a ver. Venimos con el problema a la iglesia y lo dejamos allá afuera en la entrada y alabamos, adoramos al Señor, recibimos palabra, decimos amén y volvemos para la casa. Volvemos igual, cargados y cansados. ¿Sabe? El Señor dice, depositen en mí sus cargas y yo les voy a dar descanso. Entonces, lo que digo con esto es que venimos, alabamos, pero el problema, adoramos por el problema, ofrendamos por el problema, escuchamos la palabra por el problema, nos vamos a la casa con el problema. Entonces, es necesario que nos desconectemos del problema para conectarnos con Dios y nos ponemos como Moisés. Yo quiero que vea cómo Moisés se puso en el desierto. Hebreos 11:24. Hebreos 11:24. Hebreos 11:24. Dice: por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía, márquelo en su Biblia, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Márquelo en su Biblia. 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo vamos a hacer nosotros ante la dificultad, ante el problema, ante la oposición, ante el gigante que tenemos al frente? Puesto la mirada en el galardón. Moisés dice que se sostuvo en el desierto como viendo
al invisible. Moisés se sostuvo frente a Faraón, no viendo lo grande del Faraón y su ejército, sino mirando al invisible, mirando lo grande que era su Dios. El martes voy a desarrollar más este tema. Entonces, dejemos de ver las circunstancias, las dimensiones que tiene el problema o la circunstancia, y empecemos a ver lo grande que es Dios, los milagros que hizo en Egipto. ¿Sabe? Voltee a ver y vea y recuerde las cosas maravillosas que Dios ha hecho en su pasado. Entonces nuestra fe va a empezar a crecer. Y de tal manera que cuando termino de orar, cuando yo vengo delante del Señor y ya no le digo al Señor mi problema, Señor, mira qué grande, mira qué deuda, mira que no hay cómo hacer. No, cuando usted viene delante del Señor y usted se enfoca en su grandeza, se enfoca en su poder, se enfoca en cómo Dios lo ha rescatado antes, cómo Dios lo ha levantado, cómo Dios ha proveído, cómo Dios ha sanado. ¿Sabe? Cuando salimos de orar de esa manera, ya no vamos a ver el problema grande, sino que vamos a ver el problema pequeño. ¿Sabe qué? Porque algo pasó en oración. La oración nos hizo que subiéramos al monte, ahí donde está Dios, y sabe que desde el monte todo se ve pequeño. Yo no sé si usted ha ido a Las Pilas, si usted ha ido a Chagüite, si usted ve para Lepadera, ¿cómo se ve Lepadera? Tenemos que subir a lo alto. Mire, Él está. ¿Dónde? Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro está en Él que hizo los cielos y la tierra. Mire, cuando uno está con Él, cuando uno se deleita en Él, mire, las cosas las vamos a ver más pequeñas. Las cosas las vamos a ver más pequeñas. Quiero ponerle el ejemplo de María. María, dice que María era una mujer virgen y el ángel se le aparece en Lucas 1:30. Leo rápidamente, pero anótelo y lo lee en su casa, o si lo ponen en la pantalla. Dice: entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y dice que María le contesta en el 34, le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco a varón. Entonces vamos a ver inmediatamente. Nosotros, ante lo que Dios quiere hacer, siempre comienza nuestro razonamiento, nuestra limitación, comienza el impedimento. Ella dice, bueno, ¿cómo será esto si no estoy casada? ¿Cómo será esto si soy virgen? Entonces ella empezó a ver el problema, vio el impedimento, pero ¿sabe qué? El ángel nunca vio lo que María miraba como un impedimento. El ángel siempre vio lo que iba a hacer. Verso 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mire, el ángel nunca vio el impedimento, el ángel nunca vio el problema. El ángel le habló de lo grande que era Dios en medio del impedimento que ella estaba viendo. El ángel no magnificó el impedimento, el ángel le hizo quitar la mirada del impedimento para ponerla en el Espíritu Santo, lo que iba a hacer en ella. Nehemías era un judío que estaba expatriado, era copero del rey, y le llevaron la noticia de lo que pasaba en su pueblo, en su ciudad, en su país. Y esto sí quiero que lo miremos. Nehemías 1:3. Nehemías 1:3. El título es de la oración de Nehemías sobre Jerusalén. Dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la esclavitud allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Vamos a ver, esto fue en el tiempo de que el pueblo fue llevado esclavo a Babilonia. Pero dice que no se llevaron a todos, quedó un remanente. Y le comienza, y aquí narra el problema. ¿Cuál era el problema? Que estaban en gran mal y afrenta, el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Verso 4. Mire, Jeremías hizo lo que nosotros hacemos. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Mire, muchas veces nosotros hacemos eso. Nos detenemos, lloramos, murmuramos, nos quejamos, nos ponemos de luto. Miren, entramos en depresión, entramos en tristeza, nos sentimos solos, nos sentimos desamparados. Pero dice, y ayuné
y oré delante del Dios de los cielos. Entonces, vamos a ver, el duelo, iglesia, no cambia nada. El sentarse y llorar no cambia nada. La depresión, la tristeza, la soledad no cambia nada. Dice que él ayunó. Mire, ¿por qué es importante el ayuno? Porque el ayuno nos abre nuestros ojos, nos abre la perspectiva espiritual y nos hace ver que usted no está solo, nos hace ver que usted tiene al poderoso con usted, lo hace ver de que Él está de su lado, no porque usted sea bueno, sino por la sangre de Cristo sobre usted. Entonces, la importancia del ayuno, porque el ayuno nos abre nuestros ojos y nos revela cosas. Y como ya tenía revelación, como ya había estado con Dios, él pudo orar de la manera correcta. Verso 5, y comenzó a orar y le dijo: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, grande, fuerte y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Yo quiero que pueda ver la oración de Nehemías. Nehemías primero hizo lo que la mayoría de nosotros hacemos: nos detenemos y oramos. Después ayunó. En el ayuno lo que hace es orar de esta forma, y le estaba diciendo: Señor, yo sé que tú eres fuerte, más fuerte que la noticia que me dieron. Yo sé que tú eres más grande que el problema que tiene mi país. Señor, yo sé que tú eres temible y no hay nadie a ti que no te pueda obedecer. Entonces, cuando venimos al Señor, iglesia, en medio de dificultad, en medio de tiempo de aflicción, en medio de tiempo de ofrenda, no oramos a Dios diciéndole al Señor lo grande del problema, sino diciéndole al problema lo grande que es nuestro Dios. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Entonces Nehemías, después de haber ayunado, entendió a Dios. Ayunamos para entender a Dios, para que se abran nuestros ojos, para que conozcamos la voluntad de Dios. Y sabe, él se le reveló, o él entendió que no era sentado, que no era enlutado, que no era en depresión, que no era vestido de negro, que no era llorando. Sabe, y cuando esto del lloro, yo digo, nuestras lágrimas son poderosas cuando emanan de un corazón con fe. Nuestras lágrimas son poderosas cuando emanan de un corazón arrepentido. Entonces, a Nehemías se le reveló cómo orar. ¿Cómo debemos orar usted y yo? Sabiendo que Dios es más grande que cualquier circunstancia. Dígale al que está a la par: oremos sabiendo que Dios es más grande que cualquier circunstancia. Entonces, él dijo: Dios de los cielos, grande, fuerte y temible. Entonces, cuando oremos por Honduras, cuando oremos por nuestra familia, cuando oremos por el inconverso, cuando oremos por la enfermedad que estamos atravesando, especialmente ahorita por Honduras, digámosle: Señor, Rey de Reyes, Señores, Señores. Hoy digámosle: Señor, Rey de Honduras, Señor de la abundancia, Señor de la provisión, a ti que todo lo puedes, nos presentamos delante de ti. Esa es la forma de orar. Pero si nos presentamos: ay, Señor, la corrupción, Señor, pero es que esto es político, Señor, pero es que nosotros somos poquitos, Señor, pero es que no se puede, Señor, pero es que tenemos tanto tiempo de vivir así. ¿Sabe? Esa no es la forma correcta de presentarse ante Dios. Sí, reconocemos los problemas, nombramos los problemas, pero creemos que Dios es más grande que todos ellos juntos. ¿Sabe? Así se ora. Y dice que Dios oyó la oración de Nehemías. Le dejo la tarea, otra tarea. Lea Nehemías. Solo son 13 capítulos, creo. Nehemías solo son 13 capítulos. Mire, ahorita después del almuerzo se los lee. En media hora se lee los 13 capítulos. Le dejo la tarea. Amén. Amén. Vaya, pues tiene tarea, pues. Entonces, muchas veces oramos: Señor, la economía, Señor, mi salud, Señor, los políticos. ¿Sabe qué? Así no es, así no se ora. Le damos al problema una dimensión más grande que Dios, y Dios no puede hacer nada ahí porque dudamos, porque somos incrédulos, porque no confiamos en Él. Porque no confiamos en Él. Entonces, el punto del tema de esta mañana es: ¿quién es el centro de mi oración? ¿El problema o Dios? El tema de esta mañana es: ¿quién es el centro de mi oración? ¿El problema o Dios? Vamos a ver Daniel oró de una manera similar. Daniel capítulo 9, verso 2. Daniel capítulo 9, verso 2. Ya vamos a terminar. Daniel capítulo 9, verso 2. Oración, dice, oración de Daniel por su pueblo. Dice:
en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Vamos a ver, Daniel sabía de que en un tiempo atrás había un profeta que se llamaba Jeremías, y que este profeta había dado una palabra, valga la redundancia, había profetizado de que el pueblo de Judá iba a ser llevado esclavo por 70 años. Dios había dicho 70 años. 70 años. Entonces él va y busca en los libros y ve que ese tiempo estaba a punto de cumplirse, que ya iba a llegar el tiempo en que se iban a acabar los 70 años. Entonces él va y investiga. Entonces Daniel buscó las profecías de Jeremías y se dio cuenta que estaba por acabarse el tiempo de la afrenta, porque el pueblo se había olvidado de Dios, y vio que esos 70 años ya estaban por cumplirse. Verso 3. Y dice Daniel, ¿qué hizo Daniel? Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Mire, Daniel estaba diciendo: tú eres más grande que el rey Darío, tú eres más grande que los 70 años de cautiverio, tú eres digno de ser temido, y a ti todos te temen. ¿Sabe? Y termina orando lo mismo que oró Nehemías, y es lo que nosotros apelamos: a que él guarde el pacto y la misericordia con los que le aman y con los que guardan sus mandamientos. Daniel comenzó orando, reconociendo lo grande que era Dios. La mejor forma, iglesia, que podemos orar es primeramente reconocer quién es Dios en nuestra vida. Quién es Dios en nuestra vida. Y también sabiendo de que tenemos intimidad con Dios. ¿Sabe? Cuando uno tiene intimidad con alguien, uno no tiene protocolos con esa persona. Uno no tiene formalidad con esa persona. Uno tiene confianza y tiene cercanía. ¿Sabe? Por ejemplo, con su esposa o su esposo, usted no tiene un protocolo. Usted no le dice: señora mía, ¿será posible de que me pueda servir el almuerzo? ¿Verdad? No, usted le dice: amor, ya está el almuerzo, tengo hambre. Sí, y póngame unas 2 tortillas más, ¿verdad? Porque tiene confianza. Usted no le anda con protocolo, ¿verdad? Lo mismo delante del Señor. Usted, porque tiene confianza, porque es cercano a Él, usted no pierde la formalidad, pierde cualquier protocolo que pueda tener delante de Dios. A veces estamos acostumbrados como evangélicos presentarnos delante de Dios con aquel gran protocolo. Y no es que esté mal decirle cosas al Señor, pero sabe que Dios es cercano a nosotros. A veces oramos: Señor Dios de los cielos, Dios que está en los cielos, allá en los cielos, y hacemos a Dios tan lejos, tan lejos. ¿Sabe? Cuando Dios dice que vino a ser morada en nosotros. Recuerde, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Entonces, con Él no tenemos que tener palabrerías, pero sí exaltación y agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y esa relación con Él nos da confianza para acceder al trono de la gracia, para hablar con el corazón abierto, con Él sin formalidades, sin palabras arregladas, porque a veces queremos agradar a Dios con nuestras palabras, y a Dios no se le agrada con palabras, a Dios se le agrada con corazones rendidos. Primero Daniel oró, buscó su rostro, ayunó, y de ese ayuno salió una oración de intimidad que se le reveló que Dios era más grande del dominio de cualquier rey sobre su nación por 70 años. Yo quiero decirle algo, iglesia: Dios es más grande que el dominio de cualquier enfermedad. Dios es más grande del dominio de cualquier político. Dios es más grande que el dominio de cualquier de la delincuencia. Dios es más grande que el dominio del divorcio en los matrimonios. Dios es más grande que el dominio de la adicción en cualquier joven adicto. Iglesia, Dios es más grande. Resumo este mensaje con esto: Dios es más grande. Y si oramos a Dios para que, si alguien está pidiendo que Dios lo libere por el dominio de cualquier adicción, pero si vemos el dominio de esa adicción muy grande,
sabe, nuestra oración no va a ser efectiva. Yo recomiendo, cuando usted está luchando con algo y siente que es muy fuerte, muy pesado, sabe, haga lo que hicieron estos hombres, ayunaron. El ayuno no es dejar de comer, aguantar hambre. El ayuno es donde usted deja de alimentar su carne, de alimentar esto que vemos aquí, por alimentar lo que está dentro. Usted se alimenta de palabra de Dios, usted se alimenta de Dios mismo y usted se aparta para Dios. Y sabe, ahí cuando nos apartamos para Dios se nos revela Dios mismo. Se nos revela su fuerza, se nos revela su poder, se nos revela su grandeza, se nos revela lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces, si alguien siente que el dominio de algo es muy grande sobre ellos, ayune primero, apártese para Dios. ¿Cuántos días? No lo sé. Pero entre más tiempo usted aparte para Dios, usted más va a ser bendecido. Se le va a revelar lo grande que es Dios. Y cuando se nos revela Dios, vamos a orar de la manera correcta. Cuando se nos revela Dios, vamos a orar con revelación. Hoy yo quiero terminar y dejar esto aquí. Y yo quiero que se ponga de pie. Vamos a orar. ¿Por qué? Para que se nos revele la grandeza de Dios. Para que se nos revele que Dios es más grande que cualquier. Si puede pasar al ministerio de alabanza. Para que se nos revele Dios que es más grande que cualquier cosa. Yo quiero que cierre sus ojos.